Año 1982. Las Islas Malvinas se convierten en escenario de una guerra breve pero brutal entre Argentina y el Reino Unido. El conflicto se libra en tierra, mar y aire, con tecnología militar de última generación y condiciones climáticas extremas. En ese entorno tenso y violento, empiezan a surgir reportes extraños. Soldados de ambos bandos aseguran haber visto luces que no eran bengalas ni balizas, objetos que surcaban el cielo sin ruido, que flotaban estáticos o desaparecían a gran velocidad. No se trataba de casos aislados. En los meses previos al desembarco argentino, ya había informes confidenciales sobre actividad aérea anómala en los cielos australes, y durante el conflicto, los testigos se multiplicaron, pero sus palabras se silenciaron. Según informes recopilados por veteranos, la primera gran observación se produjo cerca de Puerto Argentino en abril de 1982. Una patrulla argentina reportó haber visto una formación triangular de luces blancas sobre una loma cercana. Las luces permanecieron inmóviles durante casi 10 minutos. No emitían sonido, ni calor, ni señal alguna detectable con los equipos de radio. Cuando uno de los soldados intentó acercarse, las luces desaparecieron sin dejar rastro. Al regresar al campamento, el pelotón fue interrogado por oficiales superiores. Se les ordenó no hablar del suceso. Los documentos del informe desaparecieron, y los soldados fueron trasladados a otro sector 2 días después, sin explicación. Lo más inquietante fue descubrir que soldados británicos también reportaron experiencias similares. Un exinfante de Marina británico relató haber visto un objeto plateado suspendido sobre las aguas del Atlántico Sur, moviéndose sin turbulencia ni propulsión. Dijo que no se parecía a ningún dron ni nave conocida, que flotaba como si desafiara la gravedad, y que al intentar apuntar su arma, el objeto desapareció en línea recta, sin curva, sin estela, como si hubiera roto el espacio mismo. Otros informes británicos hablaban de interferencias en radares, luces que se desplazaban entre nubes de forma inteligente y sensaciones extrañas de estar siendo observados por una inteligencia no humana. Ambos bandos comenzaron a sospechar que había un tercer actor en la guerra. En las semanas posteriores al cese del fuego, comenzaron a circular rumores entre veteranos argentinos sobre una estructura oculta en las montañas de la isla Gran Malvina, una especie de base semienterrada o búnker que no aparecía en los mapas. Algunos afirmaban que la habían visto desde lejos, iluminada con una tenue luz azulada durante las noches sin luna. Otros decían haber oído un zumbido grave, continuo, que venía de la tierra, un sonido que hacía vibrar el pecho, pero que no podía grabarse. Cuando se intentó investigar, las coordenadas exactas parecían cambiar, como si el lugar no pudiera ser fijado, como si la base, o lo que fuera, existiera en un punto intermedio entre realidades, una instalación que nadie reclamaba, y que todos evitaban. Uno de los casos más inquietantes ocurrió cuando un helicóptero argentino perdió contacto radial cerca del monte Usborne. La tripulación aseguró haber sido cegada por una luz intensa que descendía en espiral desde las nubes. Los instrumentos fallaron, la brújula giró sin sentido, y por un momento, dijeron, el helicóptero flotó en el aire sin propulsión, como si estuviera suspendido por una fuerza externa. La grabadora de vuelo marcó 5 minutos que no recordaban haber vivido. Al regresar a la base, los tripulantes presentaban signos de quemaduras leves en la piel, pero no en la ropa. Médicos militares ordenaron silencio y los informes desaparecieron. A día de hoy, ninguno de los 3 tripulantes quiere hablar del tema. Uno de ellos se quitó la vida en 1991. Durante una guardia nocturna en la isla Soledad, 5 soldados argentinos observaron una formación en el cielo en forma de boomerang, compuesta por al menos 6 luces perfectamente alineadas. No se movían como aviones ni respondían a señales lumínicas. La formación se desplazó en silencio absoluto, deteniéndose en seco sobre una zona de acantilados. Uno de los soldados intentó grabarla con una cámara rudimentaria, pero la cinta apareció velada, como si el aparato hubiese sido afectado por una radiación invisible. Lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Al día siguiente,
uno de los testigos, amaneció con pérdida de memoria parcial y marcas circulares en la espalda. Su ropa estaba intacta, pero tenía la piel irritada como si hubiese estado expuesto a una fuente de calor concentrado. Ni Argentina ni Reino Unido reconocieron oficialmente los avistamientos, pero documentos filtrados décadas después mostraban anotaciones escritas a mano, con términos como anomalía aérea no hostil y actividad no identificada persistente. En un informe confidencial británico de 1983, se menciona la presencia de fenómenos inexplicables en zonas desmilitarizadas, y se solicita mantener vigilancia pasiva, sin alertar al público. En el margen, alguien escribió: "No son nuestros, pero saben que estamos aquí". Por su parte, mandos argentinos ordenaron borrar todo rastro en los informes finales. Los testigos fueron reubicados, sus relatos descartados por estrés postraumático, y sus informes de salud clasificados. La verdad quedó atrapada entre líneas borradas. Controladores aéreos en tierra, tanto civiles como militares, registraron en al menos 3 ocasiones ecos en el radar que no coincidían con ningún vuelo autorizado ni correspondían con señales identificables. Objetos aparecían por segundos y luego desaparecían en dirección vertical. Uno de los técnicos, entrevistado en 2007, aseguró que durante una de esas sesiones escuchó interferencias en el canal de comunicación. Una voz metálica, distorsionada, repetía una secuencia de números en inglés. Nunca se pudo rastrear su origen. Lo más extraño fue que ese mismo día, los relojes de la base marcaron todos la misma hora errónea al mismo tiempo, un desfase de 43 minutos hacia el futuro. Fue como si la realidad hubiese tenido un lapsus técnico, inducido desde fuera. Pasados los años, pescadores y colonos en las islas continuaron reportando apariciones nocturnas de luces que flotaban sobre el mar. Algunas de ellas cambiaban de color, otras descendían lentamente hasta desaparecer en el agua sin producir oleaje. Una familia entera juró haber visto una esfera brillante salir del océano y permanecer suspendida sobre su vivienda durante más de 5 minutos. La electricidad falló, los animales enloquecieron, y el más joven sufrió convulsiones sin causa médica aparente. La comunidad comenzó a hablar en susurros de los otros. Decían que no eran espíritus ni humanos, sino visitantes que habían estado allí desde antes de la guerra, que habían despertado por el conflicto, y que aún vigilaban. En 1998, un equipo de esa misma noche, acampando en la zona, observaron luces moviéndose sobre los cerros. No parecían aviones, cambiaban de dirección sin girar. Una de las luces se aproximó lentamente hasta estar a menos de 30 metros del campamento. Ninguno de los investigadores recuerda con claridad lo ocurrido después, pero despertaron al amanecer en un claro del bosque, sin saber cómo llegaron allí. El reloj de todos marcaba las 4:13, congelado en la misma hora, y sus muestras de suelo habían desaparecido. Personal de radio civil en las Malvinas reportó haber captado mensajes inusuales en frecuencias militares desactivadas, voces en un idioma desconocido, pero con estructura fonética clara. A veces se oía solo una palabra repetida: observe, observe, observe. En otra ocasión, una transmisión duró 11 minutos. No contenía voces, sino una secuencia de sonidos pulsantes, agudos y graves, organizados como si se tratara de un lenguaje matemático. Se intentó registrar, pero el equipo falló durante la grabación. Técnicos consultados afirmaron que aquello no era interferencia atmosférica, que parecía una comunicación deliberada, que alguien o algo estaba transmitiendo desde una fuente no humana, quizás desde la misma isla, quizás desde más allá de nuestro cielo. Muchos de los soldados que vieron cosas extrañas durante la guerra se niegan a hablar incluso hoy. Algunos aseguran que fueron amenazados. Otros simplemente afirman que nadie les creería, que es mejor enterrar ciertas cosas con los caídos. Un veterano argentino dijo en una entrevista anónima: "Vi algo que no quiero volver a ver. No era enemigo ni aliado, era otra cosa, algo que no siente miedo ni dolor. Algo que nos miraba, como nosotros miramos a las hormigas".
Hay quienes piensan que el conflicto activó un sistema de observación no humano, que la guerra fue solo una excusa, y que desde entonces, el sur del mundo ya no está solo, está vigilado, desde arriba, desde dentro, desde fuera. El caso de los ovnis de las Malvinas no es solo una colección de relatos bélicos y luces extrañas, es un patrón, una señal de que existen lugares donde las reglas del mundo se doblan, donde lo imposible se muestra, y luego se borra. Quizás las islas son más que tierra disputada, quizás son un punto de entrada, un nodo de observación, un territorio cruzado por otras inteligencias, inteligencias que no entienden de banderas, fronteras ni guerras humanas, porque en las Malvinas, lo verdaderamente importante no ocurrió en tierra ni mar, ocurrió en el cielo, en el aire, en las sombras, y tal vez, algún día, las luces regresen, cuando creamos que ya lo hemos olvidado todo. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.